La ley no premia al que pide bien, ni castiga al que actúa mal. La ley responde a lo que es, no a lo que dice ser, no a lo que intenta ser, a lo que eres en estado vibratorio, en frecuencia sostenida, en coherencia interna. La ley no lee tus palabras. La ley no escucha tus súplicas. La ley ejecuta tu estado, y lo hace sin juicio, sin pausa, sin excepción. Quien comprende esto deja de buscar justicia en el universo y comienza a observar la causa en sí mismo. Durante siglos, la humanidad ha construido sistemas morales para explicar el sufrimiento. Ha creado narrativas de premio y castigo para dar sentido al desorden. Ha inventado dioses que juzgan, karmas que pesan, destinos que castigan. Y todo eso es una interpretación humana sobre una ley que no entiende de humano. La ley es anterior a la moral, es anterior al bien y al mal, es anterior al merecimiento. La ley simplemente es, y ejecuta, siempre, sin falta. Cuando un hombre sufre, pregunta, ¿qué hice para merecer esto? Cuando una mujer pierde, reclama, ¿por qué a mí? Y en esa pregunta está la raíz de la ignorancia. Porque la ley no responde a lo que hiciste, responde a lo que emanaste. No responde a tu comportamiento visible, responde a tu estado invisible. No mide tus acciones en el plano físico, mide tu frecuencia en el plano causal. Y la frecuencia no miente. La frecuencia no actúa, la frecuencia es. El operador consciente de la ley no pregunta por qué le sucede algo. Observa desde dónde lo está generando. No busca culpables externos. Reconoce la causa interna. No pide que la realidad cambie. Cambia el estado desde el cual la realidad se despliega. Porque quien comprende la ley comprende que no hay afuera. Solo hay adentro proyectado. No hay injusticia. Solo hay correspondencia. No hay mala suerte. Solo hay frecuencia desalineada. La ley no se equivoca. Jamás. Ni una sola vez en la historia de la existencia. Cuando crees que la ley falló, es porque estás observando desde la moral, no desde la causa. Estás midiendo con el metro del merecimiento, no con el del Estado. Estás evaluando desde la narrativa humana, no desde la operación universal. Y ahí está el quiebre. La ley no opera en el terreno de lo que debería ser. Opera en el terreno de lo que es. Un hombre puede ser bondadoso en sus acciones y miserable en su estado. Puede dar con las manos y retener con el corazón. Puede sonreír en lo visible y contraerse en lo invisible. Y la ley no verá la sonrisa, verá la contracción, porque la ley responde al estado, no a la máscara. Y entonces ese hombre dirá, hice todo bien y aún así sufrí. Pero no hizo todo bien, hizo todo correcto en el plano de la forma, y colapsó en el plano de la esencia. Y la esencia gobierna. No hay castigo en el universo. Solo consecuencia, no hay premio, solo correspondencia. Cuando comprendes esto, todo cambia. Porque dejas de esperar que el universo te dé lo que mereces y comienzas a asumir que el universo te da lo que eres. Dejas de reclamar justicia y comienzas a generar coherencia. Dejas de pedir que se te reconozca y comienzas a operar desde el reconocimiento interno. Y ahí, en ese instante preciso, dejas de ser víctima y te conviertes en causa. La mayoría vive reclamando. Reclaman amor sin ser amor. Reclaman abundancia sin ser abundancia. Reclaman respeto sin respetarse. Y el universo, imparcial, perfecto, matemático, les devuelve el reflejo exacto de su frecuencia interna. No lo que dicen querer, lo que son en vibración sostenida. Y entonces llaman a eso injusticia. Y no lo es precisión absoluta. Quien ha observado la ley actuar sin juicio reconoce esto de inmediato. Si resuena contigo, déjalo escrito, porque lo que se reconoce en silencio comienza a operar en claridad. El iniciado no culpa, no puede culpar, porque comprender la ley es comprender que no hay nadie afuera que te haga nada. Hay estados internos que convocan experiencias externas. Hay frecuencias que atraen correspondencias. Hay coherencias que materializan realidades. Y todo eso sucede en ti, no en el otro, no en el mundo, en ti, siempre en ti. Cuando alguien te traiciona, la pregunta no es, ¿por qué me traicionó? La pregunta es, ¿desde qué traición interna estaba operando yo? Cuando alguien te abandona, la pregunta no es, ¿por qué se fue? La pregunta es, ¿qué parte de mí ya se había ido primero? Cuando el dinero no llega, la pregunta no es, ¿por qué no tengo? La pregunta es, ¿desde qué carencia interna estoy emanando?
Y estas preguntas no son fáciles. Estas preguntas duelen, porque estas preguntas te devuelven la responsabilidad total. Y la responsabilidad total es el precio de la libertad total. La realidad no discute, no negocia, no hace excepciones, no escucha argumentos. La realidad ejecuta el estado que sostienes. Si sostienes miedo, la realidad te dará razones para tener miedo. Si sostienes carencia, la realidad te mostrará escasez. Si sostienes desconfianza, la realidad te presentará traición. No porque seas malo, no porque merezcas sufrir, porque esa es la ley. Correspondencia exacta, reflejo perfecto, ejecución impecable. El creyente espera que la ley haga excepciones con él. El iniciado sabe que la ley no hace excepciones con nadie. El creyente reza para que la ley lo favorezca. El iniciado se alinea para que la ley lo refleje. El creyente pide milagros. El iniciado genera estados. Y ahí está la diferencia entre quien espera y quien opera. Entre quien suplica y quien causa. Entre quien pide permiso y quien asume autoría. Asumir responsabilidad total no es culparte. Es reconocer tu poder. Es dejar de buscar salvadores y convertirte en causa consciente. Es dejar de esperar que alguien arregle tu vida y comenzar a operar desde la frecuencia que la vida refleja. Es dejar de reclamarle al universo y comenzar a colaborar con él. Porque el universo no está en tu contra. El universo está en correspondencia contigo. Siempre. Hay una creencia muy arraigada en la humanidad, la creencia de que ser bueno te protege. De que hacer lo correcto te asegura resultado favorable. De que si te portas bien, la vida te premiará. Y esa creencia es un malentendido fundamental sobre cómo funciona la ley. Porque la ley no premia la bondad. La ley responde al estado. Y puedes ser bueno y estar en estado de miedo. Puedes ser generoso y estar en estado de carencia. Puedes ser amable y estar en estado de resentimiento. Y la ley responderá al estado, no a la conducta. Esto no significa que la bondad no importe. Significa que la bondad sin coherencia interna es teatro. Es forma sin esencia. Es acción sin frecuencia. Y la ley no responde a la forma. Responde a la esencia. Por eso ves personas bondadosas que sufren. No porque la bondad no funcione. Porque la bondad no es suficiente si no nace de un estado interno alineado. Sino es expresión coherente de lo que eres en frecuencia sostenida. El operador consciente no actúa para obtener. Actúa desde lo que ya es. No da para recibir. Da porque es abundancia. No ama para ser amado. Ama porque es amor. Y ahí está el secreto que pocos comprenden. No se trata de hacer cosas correctas. Se trata de ser estados coherentes. No se trata de acumular acciones. Se trata de sostener frecuencias. No se trata de mostrar bondad. Se trata de encarnar coherencia. La ley no entiende de intenciones. Las intenciones son mentales. La ley opera en lo vibratorio. Puedes tener la intención de ser próspero y estar emanando pobreza. Puedes tener la intención de ser feliz y estar sosteniendo tristeza. Puedes tener la intención de ser amado y estar irradiando rechazo. Y la ley no leerá tu intención. Leerá tu emanación. Porque la intención está en la mente. La emanación está en el ser. Y el ser gobierna. Cuando comprendes esto, dejas de luchar contra la realidad. Dejas de pelear con lo que aparece. Dejas de reclamar por lo que no llega. Porque comprendes que la realidad no es tu enemiga. Es tu espejo. No está en tu contra. Está en correspondencia contigo. No te castiga. Te refleja. Y ese reflejo, por doloroso que sea, es información. Es retroalimentación. Es la ley mostrándote qué estado estás sosteniendo. El dolor no es castigo. Es señal. La pérdida no es injusticia. Es consecuencia. El fracaso no es mala suerte. Es desalineación. Y cuando dejas de interpretar todo como ataque personal y comienzas a leerlo como información operativa, todo cambia. Porque dejas de ser víctima de tu realidad y te conviertes en operador consciente de tu frecuencia. La mayoría quiere cambiar el afuera sin tocar el adentro. Quiere nuevos resultados sin nuevos estados. Quiere distintas experiencias sin distinta frecuencia. Y eso no funciona. Porque el afuera es consecuencia. El adentro es causa. Y no puedes cambiar la consecuencia sin cambiar la causa. No puedes transformar el reflejo sin transformar lo que se refleja. No puedes modificar la realidad sin modificar el estado desde el cual la realidad se despliega. Esto es liberador y aterrador al mismo tiempo. Liberador porque significa que tienes todo el poder.
Aterrador porque significa que no puedes culpar a nadie. Liberador porque puedes cambiar tu realidad. Aterrador porque implica que tu realidad actual es tu creación. Liberador porque la llave está en ti. Aterrador porque siempre estuvo en ti y no lo viste. Si deseas seguir avanzando en este nivel de comprensión, escríbelo. No todos están listos para dejar de culpar. No todos están dispuestos a asumir que son causa total de su experiencia. No todos quieren soltar la narrativa de víctima. Porque la narrativa de víctima te exime de responsabilidad. Te da permiso para no cambiar. Te permite seguir esperando que algo externo te salve. Y renunciar a eso, renunciar a la comodidad de la culpa. Eso requiere coraje, eso requiere madurez espiritual, eso requiere estar listo para operar en otro nivel. La ley no tiene preferidos. No favorece a unos sobre otros. No bendice a los elegidos. No maldice a los caídos. La ley es imparcial, es matemática, es exacta. Responde a todos por igual según el estado que sostienen. El rico no es rico porque la ley lo premió. Es rico porque sostiene frecuencia de abundancia. El pobre no es pobre porque la ley lo castigó. Es pobre porque sostiene frecuencia de carencia. Y esto no es juicio. Es descripción. Es cómo funciona la ley. Puedes nacer en la pobreza y sostener frecuencia de abundancia. Puedes nacer en la riqueza y sostener frecuencia de carencia. Porque la frecuencia no depende de las circunstancias. Las circunstancias dependen de la frecuencia. El estado no es consecuencia de lo que tienes. Lo que tienes es consecuencia del estado. Y cuando inviertes esta comprensión, cuando entiendes que primero es el estado y luego la forma, todo se vuelve posible. Porque dejas de esperar que la forma cambie tu estado y comienzas a cambiar tu estado para que la forma se transforme. Quien comprende la ley deja de pedir justicia. Porque la justicia es una construcción humana. La ley no es justa ni injusta. La ley es, y ejecuta sin juicio, sin demora, sin excepción. No hay apelación, no hay negociación, no hay excepciones por buen comportamiento. Hay estado sostenido y consecuencia correspondiente. Siempre, en todos los casos, sin falta. Cuando alguien te hace daño y tú esperas que la ley lo castigue, estás malinterpretando la ley. La ley no castiga a esa persona. La ley responde al estado de esa persona. Si esa persona opera desde odio, la ley le devolverá experiencias correspondientes al odio. No porque sea mala, porque así funciona la ley. Y si tú sostienes resentimiento esperando que esa persona sufra, la ley no castigará a esa persona por ti. La ley te devolverá experiencias correspondientes a tu resentimiento. Porque la ley no ve quién tiene razón. La ley ve qué frecuencia sostienes. El perdón no es un favor que le haces al otro. Es un ajuste de frecuencia que haces en ti. No perdonas para que el otro quede libre. Perdonas para quedar libre tú. Porque mientras sostengas resentimiento, rabia, deseo de venganza, la ley seguirá devolviéndote experiencias alineadas con esas frecuencias. No te devolverá justicia, te devolverá correspondencia. Y la correspondencia del resentimiento es más resentimiento. La correspondencia de la rabia es más rabia. La correspondencia del odio es más odio. No hacia el otro, hacia ti. La coherencia es la única moneda. No las palabras, no las promesas, no las intenciones. La coherencia, ser por dentro lo que muestras por fuera. Sostener en lo invisible lo que manifiestas en lo visible. Encarnar en frecuencia lo que declaras en palabra. Y la coherencia no se finge. No se actúa, no se simula. La coherencia es o no es. Y la ley detecta la diferencia. Siempre. Puedes decir afirmaciones positivas todo el día. Puedes repetir mantras. Puedes visualizar. Puedes hacer rituales. Y si no hay coherencia interna, si no hay alineación entre lo que dices y lo que eres en estado vibratorio, la ley no responderá a tus palabras. Responderá a tu estado, porque las palabras son superficie. El estado es profundidad, y la ley opera en profundidad. El iniciado no busca técnicas para engañar a la ley. Busca coherencia para alinearse con ella. No busca atajos para obtener resultados. Busca estados para generar correspondencias. No busca fórmulas mágicas. Busca comprensión operativa, porque el iniciado sabe que no puedes engañar a la ley. Solo puedes alinearte con ella. No puedes manipularla. Solo puedes colaborar con ella. No puedes forzarla. Solo puedes fluir con ella. Y cuando fluyes con la ley, cuando dejas de resistirla, cuando dejas de pelear contra ella, cuando dejas de reclamarle, algo se abre.
una facilidad, una gracia, un orden. Las cosas comienzan a alinearse. Las puertas comienzan a abrirse. Las correspondencias comienzan a manifestarse. No porque la ley te premie. Porque tú te alineaste. No porque seas especial. Porque eres coherente. No porque lo merezcas. Porque lo encarnas. Hay quienes pasan la vida entera esperando que alguien les dé permiso para ser lo que ya son. Esperando que alguien valide su valor. Esperando que alguien reconozca su merecimiento. Y mientras esperan, sostienen frecuencia de espera. Y la ley les devuelve más espera. Más invalidación. Más falta de reconocimiento. No porque no lo merezcan. Porque no lo encarnan. Porque están en frecuencia de carencia, no de posesión. En frecuencia de necesidad, no de plenitud. En frecuencia de mendigo, no de dueño. El operador consciente no espera permiso. Se da permiso. No espera validación. Se valida. No espera reconocimiento. Se reconoce. Y desde ese reconocimiento interno, desde esa validación interna, desde ese permiso interno, la frecuencia cambia. Y cuando la frecuencia cambia, la realidad cambia. Porque la realidad no puede hacer otra cosa que reflejar tu frecuencia. Es su naturaleza, es su función, es su ley. No hay víctimas en el universo, solo hay causas inconscientes. No hay injusticia, solo hay correspondencia invisible. No hay mala suerte, solo hay frecuencia desalineada. Y cuando comprendes esto, cuando realmente lo comprendes, no como concepto sino como verdad vivida, dejas de quejarte. Dejas de reclamar, dejas de culpar. Porque sabes que todo, absolutamente todo, es información sobre el estado que estás sosteniendo. Si tu vida está llena de conflicto, no es porque el mundo esté en tu contra. Es porque sostienes frecuencia de conflicto. Si tu vida está llena de drama, no es porque atraigas gente dramática. Es porque sostienes frecuencia de drama. Si tu vida está llena de carencia, no es porque no haya suficiente. Es porque sostienes frecuencia de carencia. Y la solución no está en cambiar el mundo, está en cambiar la frecuencia. Porque el mundo responde a la frecuencia. Siempre, sin excepción. Esto no es filosofía, esto no es teoría, esto es operación, esto es cómo funciona la creación. Esto es la mecánica invisible detrás de todo lo visible. Y quien comprende esta mecánica deja de ser arrastrado por la vida y comienza a dirigir su experiencia. Deja de ser efecto y se convierte en causa. Deja de ser reacción y se convierte en creación. La ley no se detiene, no descansa, no hace pausas. La ley ejecuta en cada instante, en cada respiración, en cada pensamiento, en cada emoción, en cada estado sostenido, y cada ejecución genera correspondencia. Cada frecuencia genera reflejo, cada estado genera experiencia, y así, momento a momento, frecuencia a frecuencia, estado a estado, estás creando tu realidad. No con tus palabras, con tu ser, no con tus deseos, con tu frecuencia, no con tus intenciones, con tu coherencia. Cuando esto se vuelve obvio para ti, cuando lo ves operando en cada área de tu vida, ya no puedes volver a la ignorancia. Ya no puedes volver a culpar, ya no puedes volver a reclamar, porque has visto la ley, has visto cómo ejecuta, has visto que no premia ni castiga, que simplemente corresponde, y esa visión te transforma. Porque te devuelve el poder que siempre fue tuyo. El poder de ser causa. El poder de generar estado. El poder de crear realidad. Y ese poder no viene con instrucciones complicadas. Viene con una verdad simple: sé por dentro lo que quieres ver por fuera. Sostén en estado lo que quieres ver en forma. Encarna en frecuencia lo que quieres manifestar en experiencia. Y la ley hará lo que siempre ha hecho: ejecutar, corresponder, reflejar, sin juicio, sin demora, sin excepción. Quien deja de esperar justicia y asume causa total, deja de ser prisionero de su historia y se convierte en autor de su destino. Quien deja de reclamar al universo y se alinea con la ley, deja de vivir en resistencia y comienza a vivir en flujo. Quien deja de pedir que la realidad cambie y cambia el estado desde el cual la realidad se despliega, deja de ser mendigo de experiencias y se convierte en generador de mundos. La ley no premia ni castiga, la ley ejecuta, y cuando comprendes esto, cuando realmente lo comprendes, todo lo que creías saber sobre cómo funciona la vida se desmorona. Y en ese desmoronamiento, en ese vacío, en esa claridad, nace el operador consciente. Nace quien ya no pregunta por qué, nace quien observa desde dónde, nace quien ya no espera,
Nace quien genera, nace quien ya no suplica, nace quien encarna, y ese nacimiento no es evento, es comprensión, es alineación, es coherencia sostenida hasta que se vuelve naturaleza.